Shabbat Shalom, aquí estamos nuevamente transmitiendo desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón. Y hoy sí estamos cerrando justamente esta serie nombrada justamente o llamada, ¿no es cierto?, la cultura greco-babilónica o bien lo que vendría siendo la religión. Estamos ya varios Shabbatot, ¿no es cierto?, entregando lo que vendría siendo la revelación de lo que implica la suma de los dos principados de tinieblas que están dentro de lo que nosotros conocemos como religión, lo cual lamentablemente está influenciando dentro de la Asamblea del Rey. Y ya hemos revisado, ¿no es cierto?, anteriormente varias características que hoy día ustedes ya han podido ir discerniendo, ¿no es cierto?, y tomando nota para poder saber efectivamente si hay manifestación babilónica dentro de las congregaciones. Lamentablemente no es muy buena la noticia porque esto ya está ramificado a nivel mundial y es por eso que este último tiempo que se está viviendo de esta segunda semana de la creación se está haciendo cumplimiento a la palabra profética que dijo justamente Pedro el día de Shavuot. Estamos hablando justamente en el día de Pentecostés, cuando dijo que Mashiach iba a volver hasta la restauración de todas las cosas, y es justamente este tiempo el que se está haciendo cumplimiento a esta palabra profética, que en ese instante quizás nadie se imaginaría todas las cosas que iban a ocurrir durante estos 2000 años donde la religión iba a torcer las escrituras, iba a torcer el alma de las personas y las iba a convencer de una falsa o de un falso evangelio o de un falso mensaje. Entonces, amados, hoy para ir cerrando, vamos a revisar una de las cosas que han sido un emblema o caballo de batalla, por decirlo de una forma, por parte de la religión, donde esto ya lo hemos ministrado anteriormente, pero hoy lo vamos a profundizar un poco más. Lleva con relación de que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. O sea, ya no hay más ley. Hemos revisado todas las abominaciones que la religión ha hecho, ¿no es cierto?, en los capítulos anteriores, y este es justamente uno de los no menos importantes, puesto que en base a esto se establece justamente la conducta que hay dentro de las congregaciones, puesto que si no hay más ley, y supuestamente la ley ya prescribió porque ya Jesús lo hizo todo, eso es lo que ya justamente dice la religión, que luego lo vamos a enunciar, literal como ellos lo dicen. Y es lo que justamente vemos hoy día, lamentablemente, dentro de las congregaciones, donde hay mentira, hay fornicación, un montón de cosas que claramente la manipulación, donde encontramos justamente murmuraciones y una sinfín de manifestaciones y conductas que tienen una apariencia de piedad, como usted bien me entiende, ¿no es cierto?, pero con su conducta no le están dando de ninguna forma la gloria a quien los salvó y los limpió de sus pecados para mantenerlos en pureza en Torah. Pero bueno, es lo que justamente hoy día vamos a revisar paso por paso, pasaje por pasaje, para que vayamos viendo frente a qué estamos justamente batallando, por decirlo de una forma, nosotros dentro del ámbito mesiánico, dentro de la cultura mesiánica, que es la cultura del reino, y vamos a dejar sumamente en claro las palabras que la misma religión ha soltado a los cuatro vientos, por decirlo de alguna forma. Hay algo que tenemos que nosotros que meditar. ¿Existirá alguna nación que no esté bajo alguna ley? ¿Existirá alguna nación en este planeta que no tenga leyes para poder ordenar la población, para poder establecer justicia en la población, para poder justamente ayudar a los que han sido víctimas por falta, ¿no es cierto?, o por, digamos, por la agresividad o por el pecado, si lo miramos de alguna manera? Porque hay que entender una cosa, que todo lo que viene siendo transgresión a la ley es pecado. Y en este caso particular, las leyes naturales que obedecen a las naciones han sido claramente un fiel reflejo de la copia de lo que vendría siendo las leyes o estatutos que fueron transmitidos al pueblo de Israel. Porque, que yo sepa, no existe ninguna nación donde el matar sea una aprobación.
al contrario, siempre la muerte ha sido condenada. Pero resulta que ustedes bien ya han visto en los últimos 10 años cómo la manipulación de la muerte ha entrado a otro nivel hablando con respecto al tema del aborto. ¿Eso es un asesinato? Sí. ¿A una inocente? Sí. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿hasta qué punto efectivamente la justicia de las naciones están obedeciendo justamente a la justicia máxima que viene siendo la Torá? Pero bueno, entrando a esos temas, es lo que yo los quiero hacer meditar, puesto que existirá alguna nación que no tenga leyes que rijan justamente para ordenar el pueblo. No existe ni una sola nación que obedezca a eso. Que hay tergiversación, que hay torceduras de las leyes, ese es otro tema. Estamos hablando de corrupción, pero estamos hablando puntualmente si existe alguna nación que no tenga leyes para poder llevar a cabo justamente un orden y paz y justicia dentro de su propia nación. No existe ninguna sola en todo este planeta. Ahora, en base a ese pensamiento o a esa verdad o a esa realidad que rige a todas las naciones, vamos a ver lo que Babilonia le dice justamente a la, entre comillas, iglesia, ¿no es cierto? Ella le dice que ella ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia, porque Jesús, estoy hablando con las palabras que ellos hablan, porque Jesús vino a cumplir la ley porque nosotros no pudimos cumplirla. Eso es lo que dice justamente Babilonia. Eso es lo que dice la religión. La religión dice claramente que ya no está la iglesia bajo la ley, sino que está bajo la gracia, porque Jesús vino a cumplir la ley porque nosotros no pudimos cumplirla. Eso es lo que han predicado y han enseñado siglos. Y estas palabras que estoy enunciando en este instante no tienen más de 5 o 6 meses de una proclamación de alguien que se hace llamar apóstol o profeta o se hace llamar pastor. Son palabras literales de sus páginas. Entonces, usted se podrá dar cuenta, esto sigue vigente. Sigue la abominación vigente, sigue la abominación vigente. El punto es lo siguiente: ¿qué significa la gracia entonces para la, entre comillas, iglesia? Porque da la sensación de que al ver nosotros la conducta de las personas que entran dentro de las congregaciones, da la sensación que fuera libertinaje, pero con una apariencia de piedad, todo muy protocolar, todo muy ordenado, sin groserías, sí, claramente sin groserías, pero si miramos después detrás de la puerta de su casa, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Si miramos a sus hijos que están en la calle, cuando no están vestidos de domingo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los maridos cuando ya no están en la congregación? ¿Qué pasa con las esposas cuando ya no están en la congregación? Cuando se han vestido con una apariencia de piedad. ¿Qué pasa con esas vidas? ¿Podrá el mundo dar testimonio de que son personas santas? ¿Da el mundo testimonio y puede apuntar diciendo, sí, me gustaría vivir como ellos? ¿Cabe esa posibilidad? Sin embargo, el mundo sí mira a las sectas, ¿no es cierto? Porque los ven felices, los ven prósperos, los ven sin deudas, los ven con sus hijos ordenados. Y las sectas tienen mayor incidencia a nivel global que la, entre comillas, iglesia. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ocurre? ¿Por qué no está operando lo que debería de operar conforme a lo que está escrito de hace ya 2000 años como una misión que tiene justamente la Asamblea Mesiánica? Bueno, en este caso particular, como estamos hablando de la religión, vamos a preguntarnos primeramente si no estamos bajo la ley. Primero que todo nos preguntaríamos bajo qué ley, porque tenemos que entender que si existen dos reinos, el reino de los cielos o el reino de la luz, y existe el reino de las tinieblas, claramente ambos reinos obedecen a sus propias leyes, puesto que de cada reino claramente existe una forma de vivir. Ahora, en el reino de los cielos hay una gran Torá, ¿no es cierto?, que es una Torá celestial, la cual desde ahí se desprende la Torá terrenal que nosotros tenemos acá, conocida como la Torá de Moshe. Recordemos y hagamos memoria de que existen 3 Torá dentro de justamente del planeta. La primera Torá, que fue justamente invalidada por Adán y con Eva, la primera Torá, la cual justamente trajo por consecuencia el final del primer mundo. Estamos hablando desde Adán hasta Noé. Ahí se acabó el primer mundo y del primer mundo fueron rescatados por gracia o por misericordia, ¿no es cierto?, a la persona que tenía los mejores valores
dentro justamente del primer mundo, que era la familia de Noé, ¿no es cierto?, de Noaj. Entonces, posterior, cuando llega a Noaj se le entrega una nueva Torá. Estamos hablando de la segunda Torá, la Torá que tiene 7 mandamientos. Eso ya lo hemos ministrado. Entonces, ¿qué ocurre? ¿El mundo entero está bajo Torá de Noé? Sí, bajo la Torá de Noé todo el mundo está en este momento bajo esa ley. Y justamente para el pueblo de Israel, el cual se contaminó con el mundo de la época en el cual ellos estaban, ¿no es cierto?, esclavos durante 430 años, que vendría siendo Egipto, claramente había que restaurar la pureza y la santidad y la justicia con una tercera Torá, la cual se le entregaría justamente al profeta Moshe. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando estamos viendo que siempre ha existido Torá en el planeta, en el primer mundo, luego este segundo mundo, y dentro de este segundo mundo obedece justamente una tercera Torá para el pueblo formado, ¿no es cierto?, por el Creador, que viene siendo el pueblo de Israel. Claramente esa es la tercera Torá que aún sigue vigente, la cual no va a prescribir, puesto que el mismo Mashiach dijo justamente en Mateo 5:17 que él no venía a abolir la Torá ni los profetas, sino que la venía a completar. Puesto que el único que puede hacer reforma a la constitución que viene siendo la Torá es el mismo rey. Y ahí vemos nosotros justamente todas las reformas que se hicieron justamente en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, que usted lo puede revisar, porque en el pasado si encontraban a alguna persona fornicando, ¿no es cierto?, teniendo sexo ilícito, un sexo que no es kosher, hay que entender que la palabra kosher implica apartado, o sea, no está dentro del matrimonio, claramente esa persona, ambas eran muertas, ambas eran apedreadas. Les hago memoria de lo que pasó justamente con la, entre comillas, mujer adúltera que se encuentra con el Mesías y se lo traen los rabinos y el Mesías le preguntan al Mesías, ¿no es cierto?, qué es lo que habría que hacer, porque conforme a la Torá de Moshe, ¿no es cierto?, había que apedrear a tales mujeres. Entonces, nuestro Rebe, nuestro rabino, nuestro gran maestro, les pregunta, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no es cierto? Porque uno de los pecados básicos que estaba a la vista de la Torá es que no estaba el varón que había pecado con ella, puesto que en Levítico dice claramente que ambos tienen que ser apedreados. Pero sin embargo, acá estamos viendo un ámbito machista donde la mujer es la pecadora y el hombre, o sea, la pregunta es la siguiente: para que exista un pecado de fornicación o de adulterio, ¿cuántos tienen que haber? Más de uno, claramente, ¿no es cierto? Tiene que haber por lo menos 2 personas, ¿no es cierto?, un hombre y una mujer. Y en este caso particular, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? El primer pecado era que ellos estaban justamente dejando de lado el pecado del hombre. En este caso particular, ya estaban pecados porque eran cómplices de la fornicación del hombre. Entonces, se pueden dar cuenta de que para manipular la Torá, hasta los rabinos de la época lo hacían. Y sin embargo, hoy día sigue existiendo el mismo espíritu de manipulación dentro de las congregaciones. Y estamos viendo que están diciendo que ya no hay ley. No, Jesús ya lo pagó todo, Él vino a cumplir la ley, Él vino para eso. Muchos dicen que vino para eso, a cumplirlo, porque nosotros no la cumplimos. Vuelvo a repetir literal. Porque Jesús vino a cumplir la ley porque nosotros no pudimos cumplirla. O sea, Él podría no haberla cumplido, eso están diciendo. No, Él vino a cumplirla porque nosotros no la cumplimos. Entonces, si nosotros hubiéramos cumplido la ley, ¿Él podría no haberla cumplido? Es la pregunta, porque está dando una aseveración conforme a una conducta anterior, a la conducta anterior que había tenido, entre comillas, el pueblo, ¿no es cierto? Sin embargo, nosotros bien sabemos que Mashiach es la Torá encarnada, es la Torá viviente. Por lo tanto, imposible que el rey se vaya a contradecir frente a su propia voluntad. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como lo es en el cielo. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿podrá contradecirse la Escritura? No. ¿Se puede manipular la Escritura? Sí. ¿Quién lo hace? La religión, Babilonia. Entonces, aquí le estoy dejando justamente esto como una introducción, porque ahora vamos a entrar a la Escritura para que podamos oír y podamos ver en sus propias Escrituras. Claramente hay algunas cosas que hemos ido adaptando conforme a la versión Kadosh, ¿no es cierto?, para que tenga el contexto original de lo que estamos nosotros enseñando. Pero bueno, vamos a irnos a Romanos capítulo 7, que es uno de los capítulos más bombardeados por la religión para aseverar de que ya no estamos bajo la ley. Bueno,
yo no sé con qué ojos están viendo, claramente con ojos de confusión, con ojos babilónicos, porque aquí Pablo está dejando cosas bastante claras. Vamos a irnos entonces a revisar la respuesta a estas dos interrogantes, ¿no es cierto? ¿Qué significa no estar bajo la ley y qué significa estar bajo la gracia? Eso es lo que vamos a revisar hoy día. Entonces, Romanos capítulo 7, verso 21 en adelante dice así: así que queriendo hacer el bien, hallo esta Torá perversa, que el mal está en mí. Eso es lo que se acaba de dar cuenta justamente en Rab Shaul, que vendría siendo Pablo. Dice así que queriendo yo hacer el bien, dice Pablo, hallo esta Torá o esta ley perversa y me encuentro con que el mal está en mí. Nosotros bien entendemos que eso implica el tema de la iniquidad, claramente, ¿no es cierto? Pero dice acá, porque según el hombre interior, me deleito en la Torá de Yahweh. Me deleito en la Torá de Yahweh, o me deleito en la ley, para que se pueda entender también. Pero veo otra Torá, que es con minúscula, ¿no es cierto?, en mis miembros que se revela en contra de la Torá de mi mente. O sea, con todo lo que yo aprendí de la Torá de Moshe, veo que de repente tengo conductas que van en contra de lo que yo sé que debo de hacer. O sea, estoy haciendo cosas que no corresponden, sabiendo yo, porque ya lo conozco, ya lo he aprendido, tanto más aún lo he enseñado porque soy rabino, y resulta que me encuentro con que me tropiezo con algunas cosas. Sigo leyendo. Verso 23. Pero veo otra Torá en mis miembros que se revela contra la Torá de mi mente y que me lleva cautivo a la Torá del pecado que está en mis miembros. Aquí está hablando de leyes, las leyes del reino de las tinieblas y las leyes del reino de la luz o el reino de los cielos. Entonces, se pueden dar cuenta que existen dos tipos de Torá o dos tipos de influencia, una influencia celestial y otra influencia infernal. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? 23. Pero veo esta otra ley, para que se pueda entender, ¿no es cierto?, en mis miembros que se revela en contra de la Torá de mi mente, en contra de la Torá del Eterno, y que me lleva cautivo a la Torá del pecado, o sea, la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, así que como que esto fuera algo, el cuerpo anduviese solo, por decirlo de alguna forma. Él mismo se da cuenta que hay cosas que realmente están dentro de él que no deberían de ocurrir, que no deberían de pasar. Ahora seguimos en el verso 24, en Romanos 7, 24. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Yahweh, Él lo hará por medio de Yahshua HaMashiach, Adón nuestro. Yo sé que en su Reina Valera no aparece lo que acaba de oír. Yo sé que no aparece lo que acaba de oír justamente porque han cortado muchas palabras, ya lo hemos ministrado. Más de 3.500 errores existen dentro de la revisión al español Reina Valera, conforme a la Biblia Kadosh israelita mesiánica, que es la versión que estamos nosotros usando como respaldo del hebreo. Y vuelvo a repetir, verso 24 de Romanos 7. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Yahweh, Él lo hará por medio de Yahshua HaMashiach, Adón nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la Torá de Yahweh, mas con la vieja naturaleza a la Torá del pecado. Ustedes bien ya saben y conocen de que cada persona que de corazón se ha arrepentido y ha abierto, ¿no es cierto?, su corazón para recibir a Mashiach, ha nacido de nuevo. Entonces, cuando se habla de la vieja naturaleza, también se puede hablar de la carne, ¿no es cierto?, la naturaleza carnal, la cual era la que regía antes de haber sido perdonado justamente por Mashiach. Ahora, la pregunta es la siguiente, ¿qué implica la naturaleza carnal? La naturaleza carnal es literalmente sin Torah. Cuando se habla de naturaleza carnal o la vieja naturaleza, es un hombre, o el viejo hombre también es un hombre sin Torá, sin instrucción divina, sin la santificación y la justicia que viene por parte del cielo, escrita justamente para el pueblo de Israel por puño y letra del Padre y posteriormente por Moshe. Entonces, lo que tenemos que entender, que sí efectivamente existe una ley que nos hace caminar en justicia, pero existe otra ley que me hace caminar en injusticia y en pecado, que viene siendo la ley del reino de las tinieblas. Entonces, cuando estamos leyendo acá que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque se da cuenta que la carne, el cuerpo físico, el que está pecando, pero como que tuviera vida propia y tuviera voluntad propia, por decirlo de alguna forma. Pero sin embargo, aquí hay una clave importante en el verso 25, dice, gracias doy al Eterno, gracias doy a Yahweh, Él lo hará por medio
de Yahshua HaMashiach, Adón nuestro. ¿Por qué? Porque él bien sabía que si el Adón, nuestro Mesías, ¿no es cierto?, está dentro de nosotros, en nuestro corazón, va a hacer que justamente el temor del Señor, que es una de las cosas que nosotros no vemos en las congregaciones, el temor del Señor se active en la persona para no pecar. Porque indistintamente que usted no conozca toda la Torá, que usted no sepa de memoria, entre comillas, por decirlo de alguna forma, los mandamientos, sí hay algo dentro suyo, si de corazón usted se arrepintió, que lo frena a hacer cosas que usted en el pasado sabía que no importa, da lo mismo, total nadie me ve. Es el pensamiento carnal, ¿no es cierto? Pero sin embargo ahora sí hay un temor, porque sí hay alguien que usted está consciente que hay alguien que lo está viendo 24/7, y no es para juzgarlo, es para guardarlo, es para cuidarlo, es para amarlo, es para protegerlo, para bendecirlo. Pero el temor del Padre es fundamental para caminar en santidad y en justicia. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza, por mucho que ha sido regenerada, aún así le quedan vestigios justamente del viejo hombre, el cual tiene que ser disuelto y difuminado y tiene que ser totalmente erradicado de nosotros para poder llegar, como bien dijo Pablo también, a la altura del varón perfecto, entre comillas, maduro. Implica caminando 100% en Torah. O sea, imagen y semejanza al Padre, Bereshit 1:27. Estamos hablando claramente de lo que implica el inicio del diseño original de la raza humana. Imagen y semejanza al Padre. Ahora, si usted se puede dar cuenta, aquí está hablando de leyes, la ley del infierno o la ley del pecado, ¿no es cierto? Y las leyes celestiales, que son las que lo hacen caminar a uno en justicia y en santidad. Ahora, pero aquí usted se puede dar cuenta que en ningún momento Pablo está mostrando que es la Torah divina la que no hay que seguir. Sigamos ahora, a ver, vámonos para atrás en Romanos, vais al capítulo 3. Y aquí vamos a mostrar dos cosas, porque aquí también te quiero refrendar y quiero afirmar justamente con respecto al tema de Israel. Israel está el Israel que estaba en la época, que era Israel, ¿no es cierto?, de la casa de Judá, y estaba el Israel del norte, que vendría siendo la casa del norte, ¿no es cierto?, el Israel del norte, que eran las ovejas perdidas, ¿no es cierto?, y de ahí viene claramente las generaciones de las ovejas perdidas de la casa de Israel hasta hoy día, incluyendo también la casa de Judá, que también ha sido dispersa o está en la diáspora posterior al año 70, después de la ruptura o la destrucción de la ciudad de Jerusalén y también claramente el templo. Romanos 3:29 dice así: ¿es el Eterno, es Yahweh solamente Elohim de los judíos? Ahí está hablando de la casa del sur. ¿No es también Elohim de los gentiles, casa del norte? ¿Ya? Ciertamente también de los gentiles, generaciones de las ovejas perdidas, claramente. Verso 30, porque Yahweh es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, a los que mantenían todavía algo de Torá, porque recuerden que había Talmud, algo de Torá claramente en la casa del sur, la casa de Judá, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Eso qué implica? Claramente la casa del norte, porque estaba apartada de la Torá por cerca de más de 800 años, estaba fuera del pacto, por eso se le llaman gentiles, por eso aparece claramente en los evangelios, en las cartas de los evangelistas, ¿no es cierto?, que el rey o el Mesías se iba a manifestar justamente en la tierra del norte, en la tierra de Neftalí. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿No es cierto? Usted lea eso en Lucas capítulo 4, ahí va a revisar justamente todo lo que el rey iba a hacer para poder llegar finalmente a Nazaret y hacer la proclamación y hacer la declaración de Isaías 61, que vendría siendo la besorá del reino, Isaías 61. Entonces acá, porque Yahweh es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe abolimos la Torá, verso 31 de Romanos 3, Yahweh no lo permita, sino que confirmamos la Torá. ¿Por qué se confirma la Torá cuando uno ha nacido de nuevo? Porque empieza a caminar otra vez en los caminos que dejó el papá. Nosotros nos descarriamos, personalmente estoy hablando a nivel de Israel, nosotros que somos casa de Israel, nos desviamos a nuestra propia voluntad de hacer lo que queríamos sin Torá. O sea, en una naturaleza carnal, a lo que hoy se conoce como la vieja naturaleza. Pero cuando nos hemos dado cuenta que hemos sido rescatados por nuestro Mesías y nos hemos dado cuenta que sí, efectivamente, Mashiach vino solamente a la casa de Israel, es imposible que no caminemos en Torah. Y es por eso que estamos justamente nosotros viviendo y practicando lo que está escrito, sobre todo en estos días, y estoy hablando de este día santo, que es el Shabbat. Ahora, volviéndonos justamente a la restauración de todas las cosas, implica la restauración de la Torah.
Y la restauración de la Torá implica santificar los días que Él estableció, porque son días importantísimos para el cielo, porque son portales espirituales de poder y de gloria en cada una de esas fiestas. Nada es casualidad, estamos a las puertas. De hecho, hoy técnicamente en Israel se está celebrando justamente el Rosh Hashanah original. ¿Por qué digo el Rosh Hashanah original? Porque recordemos que conforme a la mentalidad talmúdica, el Rosh Hashanah, que viene siendo la cabeza del año o el primer mes del año, lo tienen los rabinos puesto para el mes de septiembre, que corresponde al día o a la fecha del mes en el cual se creó a Adán. Y está perfecto, muy bien, 5.383, 5.382, etc. Muy bien. Pero resulta que el Padre dejó establecido justamente en Éxodo capítulo 12 que este mes, que es el mes de Nisan, que partió, ojo, hoy día estamos en Shabbat, ¿no es cierto? Pero esto ocurrió el día jueves de esta semana. Jueves partió el día 1, viernes, hoy día es el tercer día del mes de Nisan. Ya estamos dentro del primer mes del año hebreo original. Esto es lo que justamente dejó establecido el Padre para el pueblo de Israel. Este será el primero por mes del año. Y ahora, ¿qué ocurre? Estamos en el día 3, pero falta hasta llegar al día 14 cuando tenemos que celebrar justamente Pesaj. Y aquí estamos justamente ya entrando justamente al año espiritual que nos va a ir marcando cada una de las fechas, la importancia de cada una de estas situaciones. Ahora, el año pasado también justamente conmemoramos lo que vendría siendo el Pesaj y posterior a los 50 días después entramos a la fiesta de Shavuot, a lo que corresponde a la fiesta de, entre comillas, griego, Pentecostés, a la fiesta de los 50 días, que es justamente la fiesta que se hace porque hemos recibido las instrucciones celestiales para caminar en justicia, en santidad, y por consecuencia de eso sean añadidas todas las cosas. Algo que el rey vino justamente nuevamente a refrendar y a colocar en el corazón del pueblo de Israel que estaba apartado de su Torá. Entonces, lo hemos visto en el verso 31 de Romanos capítulo 3, verso 31, dice claramente acá Pablo: luego por la fe abolimos la Torá, Yahweh no lo permita, sino que confirmamos la Torá. La confirmamos, ¿por qué? Porque ya ahora estamos caminando en el Ruach, estamos caminando en el Espíritu, ya no estamos caminando en la carne, que era en contra justamente de la voluntad del Padre. Ahora que hemos sido regenerados, hemos sido nacidos de nuevo, nuestro espíritu que está vivo anhela justamente caminar en la voluntad del Padre. Entonces, amados, ustedes se podrán dar cuenta que toda la misma escritura está mostrando que es algo totalmente distinto a la manipulación religiosa de Babilonia. Vámonos nuevamente a Romanos capítulo 7, pero vamos a ver el verso 12, 14 y 16 y también 17. Vamos a Romanos 7, capítulo 12. A Romanos capítulo 7, verso 12. Dice así: de manera que la Torá a la verdad es kadosh, o sea, es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Vuelvo a leer, Romanos 7, 12. De manera que la Torá a la verdad es kadosh, es santa, y el mandamiento también es kadosh, es sadik, justo y bueno. Por lo tanto, acá usted se puede dar cuenta que en ningún momento está hablando en contra de las leyes estipuladas por el rey, sino que al contrario, está confirmándolas, lo está limpiando, porque ya da la sensación, por todo lo que está ministrando justamente Pablo acá, que habían algunos que ya en esa época claramente estaban siendo influenciados por la religión y estaban haciendo algunos comentarios. Por algo él tiene que dejarlo por escrito. Dice claramente: de manera que la Torá, la verdad, es kadosh, y el mandamiento kadosh, sadik y bueno, santo, justo y bueno. Verso 14, porque sabemos que la Torá es del Ruach. Claramente, no es del hombre, es del Ruach. Mas yo en mi vieja naturaleza, o sea, el hombre carnal, antes de haberse convertido, antes de haber sido regenerado por el Mesías, ¿no es cierto?, soy vendido a la esclavitud del pecado. Vuelvo a repetir, porque sabemos que la Torá es del Ruach, mas yo en mi vieja naturaleza soy vendido a la esclavitud del pecado. O sea, en la vieja naturaleza claramente obedecía a la ley del pecado y la muerte, que claramente era ir en contra de la voluntad del Padre. Ahora, verso 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la Torá es buena. Claramente, porque él, sabiendo lo que es bueno, lo hace mal, no lo hace bien, como lo conversamos hace un rato atrás, lo ministramos un rato atrás, claramente se da cuenta porque la Torá es perfecta, porque viene por parte del Ruach, porque es la voluntad del Creador del universo.
nuestro Padre Yahweh. Ahora, mire lo que dice el 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea, no es un tema voluntario. Muchas veces quizás está mostrando aquí Pablo que hay un pecado casi inherente, un pecado que es involuntario. Bueno, eso habla claramente de la iniquidad. Vuelvo a leer. Si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la Torah es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea, aquí hay una cosa sumamente clara. La Torá en ningún instante aquí está diciendo que es abolida o ha sido transgredida o que ya no existe. Vuelvo a repetir lo que dijo el rey. La Torá y los profetas yo no los he venido a abolir, sino que los vengo a completar. Vengo a llevarlos a otro nivel de pureza y santidad, porque es el último nivel para poder ser ustedes rescatados el día del rescate, del gran rescate. Ahora miren, ¿qué es lo que pasa en Romanos 8? De vuelta al siguiente capítulo. Estamos en el Romanos 7, 12, 14, 16, 17 leímos. Y ahora vamos a Romanos capítulo 8. Y miren lo que dice acá. Romanos 8, verso 1, es así. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Yahshua HaMashiach, los que no andan conforme a la vieja naturaleza o conforme a la carne, sino conforme al Ruach. ¿Se fija? Porque la Torá del Ruach, de la cual procede, vuelvo a repetir. Porque la Torá del Ruach, la cual procede esta vida en Yahshua HaMashiach, me ha librado de la Torá del pecado y de la muerte. O sea, aquí estamos viendo claramente que los que están en el Mesías, ¿no es cierto? Y que por consecuencia de eso han vuelto a la vida, van a caminar en Torá. Dice, porque la Torá que es del Ruach, ¿no es cierto? La cual produce esta vida en Yahshua HaMashiach. O sea, está una vida nueva. Por eso se habla que ¿no es cierto? Que las cosas viejas pasaron y son todas las cosas hechas nuevas, ¿no es cierto? Para que los que están en Mashiach, eso que implica que la vida que están empezando a vivir es en Torá. Están caminando en santidad y en justicia. Estamos hablando que hay tres condiciones o tres características que acaba de enunciar justamente Pablo, que los mandamientos, ¿no es cierto?, vienen siendo santos, justos y buenos. Por lo tanto, las personas que caminan en esas tres condiciones son personas que están caminando en la Torá del Ruach, o sea, en la Torá de Yahweh. Vuelvo a repetir el verso 1 y el verso 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Yahshua HaMashiach. ¿Puede haber una condenación en que caminan en santidad? No. Los que están en Yahshua HaMashiach, los que están en el Rey, claramente caminan en la Torá porque el Ruach HaKodesh que está en ellos los hace caminar en Torá. Ustedes recuerden bien lo que vimos en Ezequiel 36. Entonces, la llegada del Ruach HaKodesh y la llegada de Mashiach a la vida de la persona los hace caminar en Torá. Por eso no hay condenación. Los que no andan conforme a la vieja naturaleza, sino conforme al Ruach. No los que no andan conforme a la carne. Los que andan conforme a la carne van a seguir transgrediendo la Torá y por lo tanto no tienen forma de salvarse. ¿Por qué? Porque pecan y practican el pecado. Muy probablemente muchos de ellos no solamente han sido engañados, sino que son hijos de la serpiente. Recordemos eso. Ahora, porque la Torá del Ruach, la cual produce esta vida en Yahshua HaMashiach, me ha librado de la Torá del pecado y de la muerte. O sea, aquí estamos viendo que efectivamente sí hay una ley en la cual ya yo no estoy bajo esa ley, que es la ley del pecado y de la muerte. Dice claramente acá. Me ha librado, Mashiach me ha librado de la Torá, de la ley del pecado y de la muerte. O sea, sí efectivamente hay bajo una ley de la cual yo no estoy. Sí efectivamente hay una ley en la cual la asamblea mesiánica ya no está. Y es la ley del pecado y de la muerte. Tal cual como lo dice acá Rav Shaul o apóstol Pablo, ¿no es cierto? Entonces, si vemos que en Romanos 8 está dándole como un culmine frente a este tema, claramente, porque está mostrando los dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y el reino de la luz siempre va a prevalecer y entendamos claramente de que la Torá es eterna, no tiene prescripción. La Torá, el día de mañana, escuchen bien esto, va a dejar de existir hasta que alcancemos la madurez. ¿Eso qué implica? Que ya no vamos a tener que estarla estudiando. ¿Por qué? Porque ya va a estar dentro de nosotros. Por eso el Padre lo dijo claramente en Ezequiel 36, proféticamente, de la venida del Mesías y posteriormente en el siglo venidero o en el mundo venidero que corresponde al tercer mundo, que implica justamente los cielos nuevos y la tierra nueva. Ahí claramente nosotros vamos a caminar en Torá porque vamos a ser transformados, como bien dijo Pablo, en un abrir y cerrar
de ojos, por lo tanto la Torá y toda mi naturaleza espiritual original va a ser reactivada nuevamente en ese instante del día del rescate. Cuando en un parpadeo, ¿no es cierto?, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados claramente y vamos a dejar de pecar porque vamos a ser regenerados nuevamente, pero ya a otro nivel oficial que implica la imagen y semejanza al Padre. Si ustedes bien recuerdan, cuando Mashiach resucitó, sus discípulos no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque había sido transformado en sus vestiduras originales, en sus vestiduras de gloria. No al Mashiach que ellos habían conocido encarnado, sino que la carne original, la carne celestial, porque sí hay una carne que es celestial y una carne que es terrenal. Eso para otro día lo vamos a ver, ¿ya? Ahora, entonces, podemos ver de que la ley de la que se podría estar hablando, que ya no estoy bajo esa ley, es la ley del pecado y de la muerte. Y vamos a irnos ahí un poquito más a avanzar en Romanos 8:5, un poquito más abajo en Romanos 8, pero en el verso 5 dice, porque los que son de la vieja naturaleza, o sea, sin Torá, piensan en las cosas de la vieja naturaleza, o las cosas carnales, pero los que son del Ruaj, en las cosas del Ruaj, porque el ocuparse de la vieja naturaleza es muerte, pero el ocuparse del Ruaj es vida y shalom, por cuanto los pensamientos de la vieja naturaleza son enemistad contra Yahweh. O sea, el hombre carnal es obvio que está en contra del Eterno, está en contra de los pensamientos de él, porque claramente que sus pensamientos no son los pensamientos de él y sus caminos no son sus caminos. Entonces, miren lo que dice acá Rab Shaul. Y por el verso 7, y por cuanto los pensamientos de la vieja naturaleza son enemistad contra el Eterno, porque no se sujetan a la Torá de Yahweh y tampoco pueden, y los que viven según la vieja naturaleza no pueden agradar al Eterno, no pueden agradar a Yahweh. Por lo tanto, si usted considera de que está bajo la gracia y puede hacer cualquier cosa, pecar, hacer brujería, leer el tarot, etcétera, 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 andar con otros hombres, andar con otras mujeres, engañar, blasfemar, estar en murmuraciones, ¿para qué hablo del ámbito juvenil, no es cierto?, la pornografía y otras cosas más? ¿Usted cree que se va a ir cuando el rey venga a buscar a sus santos? Si él dio la sangre del nuevo pacto para restaurar a Israel, que está justamente esparcido en todas las naciones, de los cuales nosotros somos parte, ¿usted cree que él va a rescatar a alguien que después de haberlo puesto de blanco se vuelve a ensuciar y que ni siquiera tiene la mente o tiene la voluntad de querer limpiarse? Estamos hablando de arrepentimiento. Imposible que esa persona se vaya. Imposible, imposible. Ahora, usted podrá darse cuenta que Rab Shaul en ninguna de estas partes que hemos leído en la Escritura, ¿no es cierto?, en Romanos 7, en Romanos 3 y en Romanos 8, está hablando en contra de la Torá de Yahweh, en contra de la Torá del Padre, en ninguna forma. Al contrario, aquí está dejando sumamente en claro que hay una ley que es por parte del infierno y es esa justamente los que están en Yahshua HaMashiach ya no están justamente bajo esa influencia de la ley infernal. Ahora, vamos a ver qué es lo que es la gracia. Porque resulta que la palabra gracia, técnicamente hablando, no existe en los registros originales en el hebreo, sino que la palabra que existe sí es misericordia. Usted también la tiene en la Biblia, en la traducción de su Biblia Reina Valera, ¿no es cierto? Pero resulta que la palabra misericordia se aplica tal cual como misericordia en algunos pasajes, pero la palabra gracia, que nosotros conocemos, es la palabra misericordia. Ahora, en la traducción al español, la traducción latina, etcétera, 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 aparece la palabra gracia. Pero bueno, como bien digo, la palabra misericordia es la que aparece en el lugar de la palabra gracia. Y la pregunta, ¿qué significa la palabra misericordia? Es una palabra compuesta entre miseria y corazón. ¿Por qué? Porque misericordia viene de cardíaco, de cardio. Mire lo que implica la palabra misericordia. Es corazón conmovido por la miseria ajena. Eso vendría siendo como el significado de la palabra misericordia. Es el corazón que se conmueve por la miseria ajena. Eso fue lo que el Padre tuvo con su pueblo Israel. Por eso envió a Mashiach y nos ha perdonado siempre y cuando nos arrepintamos de corazón. Y también esta palabra, que no estoy hablando de un otro sinónimo, dentro de la palabra misericordia también podría ser compasión. Pero no es la palabra compasión la que se traduce como gracia.
para que se pueda entender. La palabra gracia se traduce como misericordia, pero dentro de este mismo tipo de palabras está la palabra compasión. Ahora, la salvación es por compasión. Y claramente esta compasión es sola y exclusivamente para el pueblo formado por el Padre, que es el pueblo de Israel. No es para el mundo, porque el mundo, y usted ya lo sabe, es de Hasatán, es del enemigo, pero su pueblo Israel, el cual él formó, él de aquí, él se ha compadecido. Recordemos, porque el pueblo de Israel fue cortado de la presencia del Padre ya en el libro de Oseas, y desde Oseas hasta que llegó Mashiach pasaron cerca de 8 siglos, estamos hablando de 800 años de historia, de los cuales estuvieron apartados de la Torá. Imagínense que el pueblo de Israel, que estuvo solamente 430 años en Egipto, ya estaba corrompido y hubo que entregar claramente lo que nosotros conocemos como la Torá. Pero ¿qué pasa si hay 800 años fuera del pacto, fuera de la Torá? Si con 430, o sea, de hecho, si usted se da cuenta, si usted es un inmigrante que ha entrado a una nación y está dentro de una nación, usted tiene que adaptarse claramente a la cultura de la nación. Bueno, eso es lo que le pasó justamente a Israel cuando estuvo en Egipto. Se acostumbró y se adaptó a la cultura, porque ellos en sí mismos, su cultura era muy, muy poquita, pero claramente no fueron capaces de aguantarla y soportarla. No, finalmente se asimilaron y se transformaron en unos egipcios dentro de Egipto, siendo israelitas. Entonces el Padre tiene que sacar justamente a su pueblo y reformarlos de su mente y corazón, transformarlos para santificarlos y purificarlos para que pudieran entrar a la tierra que había prometido justamente a Abraham, la cual tierra prometida vendría siendo un paralelo literal a nivel territorial de lo que vendría siendo todo el territorio de Edén. Para que usted pueda entender, la tierra prometida viene siendo justamente el mismo territorio de Edén. Entonces, el territorio de Edén, donde está justamente la capital, que es Paraíso, es el territorio para los hijos de Elohim. Para que usted se pueda dar cuenta, no hay nada que ha cambiado. Todo sigue estando exactamente igual, pero han habido algunas modificaciones por causa del pecado. Pero el diseño original de establecer justamente el gobierno y el reino en el Edén va a seguir siendo exactamente igual, y es por eso que el Padre le promete a Abraham el mismo territorio que corresponde a lo que antiguamente era el territorio de Edén. Estamos hablando desde el río Éufrates hasta el río Nilo, que vendría siendo todo el territorio que le corresponde a la casa de Israel. Ahora, ¿qué ocurre? El papá, como tenía una promesa para Abraham, Isaac y Jacob, ¿no es cierto?, con respecto al pueblo, de que iban a ser, ¿no es cierto?, innumerables como las estrellas, y que en su simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra, claramente él tenía que cumplir con esa promesa. Y por lo tanto, en Oseas 14, capítulo 4, vemos lo que él dice acá. Yo sanaré su rebelión, hablando de la casa de Israel, reino del norte, los amaré de pura gracia, de pura compasión, de pura misericordia, porque mi ira se apartó de ellos. ¿Se puede dar cuenta? El pueblo de Israel claramente puede volver y tiene la posibilidad de volver al Padre, volver a la Torá, ha sido perdonado, pero por causa de que el Padre se apartó la ira de él, porque claramente no los quería ver más, y que inclusive, ¿cuántas veces nosotros hemos visto? Le dijo a Moisés, oye, voy a borrar este pueblo y voy a levantar una nación de ti, etcétera, etcétera, etcétera. No, intercedió, ¿se acuerdan? Ahora, ¿qué ocurre? En este caso particular, en Oseas 14, verso 4, dice así, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, para que usemos la misma palabra, ¿no es cierto? Porque mi ira se apartó de ellos. Y mira lo que pasa en Jeremías 31, 31. Dice así, he aquí vienen días, dice el Eterno, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahí estamos hablando claramente de la venida de Mashiach, ¿no es cierto? Pero la pregunta, ¿con quién va a ser el nuevo pacto? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Dónde está el mundo incluido ahí? No está. Pero sin embargo, todos los que son de la casa de Judá y todos los que son de la casa de Israel que están dispersos en el mundo, para ellos también es la promesa, claramente. Claramente, porque son casa del Padre. Ezequiel 36, 22. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Yahweh Adonai, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino que por causa de mi nombre Kadosh, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Ahí está la dispersión. ¿Se da cuenta? Verso 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Estamos hablando de la parte religiosa, claramente. Os daré corazón nuevo y pondré un ruaj nuevo dentro de vosotros. Ahí está claramente Juan
3:5, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Verso 27, y pondré dentro de vosotros mi ruaj, HaKodesh, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, o sea, la Torá. Por lo tanto, cuando hablamos de la gracia, claramente esa gracia es conforme al nuevo pacto que es para la casa de Israel y para la casa de Judá. Ahora, en Isaías 53, en el verso 5, dice claramente lo que nosotros conocemos como el capítulo de todo lo que vendría siendo la crucifixión. En Isaías 53, verso 5, dice así: Mas él herido fue por nuestros pecados, molido, entre comillas pongo machacado, dice la Biblia Kadosh, machacado por nuestras iniquidades, no los pecados, por nuestras iniquidades. El castigo de nuestro shalom fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿De quién está hablando? Del pueblo de Israel. Aquí no está hablando del mundo, del pueblo de Israel. Y recuerde que Israel está en el mundo y es ahí donde él viene a rescatarlo. Por eso de tal manera Yahweh amó al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel quien él crea no se pierda, ¿no es cierto?, no siga andando en la carne, sino que se salve, volviendo a él en arrepentimiento, siendo lavado por la sangre de Mashiach, ¿no es cierto?, y vuelva a la Torá. Entonces, eso es solo y exclusivamente para el pueblo de Israel, porque Mashiach no vino por el mundo, sino que vino por el pueblo de Israel que está en el mundo. Vuelvo a repetir, Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestros pecados, molido, machacado por nuestras iniquidades. El castigo de nuestro shalom fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros, Israel. Ahora, ¿qué vendría siendo la gracia o la misericordia? Claramente es un favor no merecido, es solamente por amor y por cumplimiento claramente de su palabra. Ahora, para ir terminando, dice que claramente el Padre prometió su salvación a su pueblo. ¿La cumplió? Sí. ¿Perdonó la transgresión de la Torá? Por supuesto que sí. ¿Nos limpió con su sangre para volvernos a su camino, que es la Torá, que es su voluntad? Sí. Justamente así fue. Y la gracia o misericordia claramente es un nuevo comienzo para volvernos nuevamente a la instrucción del Padre que vendría siendo la Torá, porque en ella está la vida y la justicia. Entonces, la consecuencia es que me voy a transformar por consecuencia de volverme a caminar en su voluntad, en su Hijo, o sea, a su imagen y semejanza. En resumen, amados, ¿estamos bajo la gracia o estamos bajo la ley? Estamos bajo ambas. Estamos bajo la gracia, porque por gracia hemos sido salvados, pero también estamos bajo la Torá, bajo la ley divina, perfecta, santa y justa de nuestro Padre, Creador del universo, Yahweh. Un abrazo desde Chile a las naciones, y en el próximo Shabbat estaríamos entrando a la segunda parte de la religión, que vendría siendo justamente el espíritu de Grecia. Un abrazo a la distancia. Shabbat Shalom.